Teoría sociohistórica, parte 2, una psicología de lo propiamente humano. Teoría sociohistórica, elementos centrales. Una de las principales críticas que Vygotsky dirigía a la psicología de su época, en particular a la psicología hegemónica en ese momento en el ámbito soviético, era una crítica metodológica. El conductismo lo que hacía era estudiar animales y a partir de ahí extendía sus desarrollos al ser humano. Lo que dice Vygotsky es que allí lo que se pierde justamente es lo propiamente humano. Él pretende o se propone crear una psicología de lo específicamente humano, de lo propiamente humano. Y él plantea que esto propiamente humano es la conciencia. Él no va a estudiar la conciencia como un objeto, como un estado, sino que la pregunta de él va a girar alrededor del desarrollo de eso propiamente humano, en este caso de la conciencia, por la génesis. Él busca, además, crear una psicología con un objetivo político, es decir, una psicología que colabore con la creación de las nuevas subjetividades postrevolucionarias, con el nuevo hombre, digamos, en esos términos él lo decía hombre en masculino, en esa época se usaba así, el nuevo hombre de la revolución. Su método es el materialista histórico, que es propio de la línea marxista, y el enfoque es epistemológico y dialéctico. El enfoque epistemológico adoptado por el autor es el enfoque dialéctico. Esta perspectiva es no dualista, es decir, supera el enfrentamiento excluyente que propone la perspectiva positivista entre distintos elementos. Por ejemplo, el primero de ellos es el dualismo cartesiano, de la diferencia radical entre cuerpo y mente, del cual se derivan otros dualismos como lo intelectual y lo emocional, lo natural y lo cultural, el adentro y el afuera, sea lo que sea que eso signifique, sujeto y sociedad, etc. La dialéctica entiende estos pares de opuestos como partes de un sistema mayor que es comprensivo, que los incluye. Se enfoca más en el estudio de los procesos más que de los estados, y estos procesos, los que explican el desarrollo, también el cambio y el progreso social, se dan en forma espiralada. La causalidad, desde este punto de vista, no es lineal ni mecánica. Por lo tanto, hay reproducción, pero también hay producción. Esta es la única manera de explicar la novedad y el cambio. Esta novedad y el cambio incluye la existencia de procesos estocásticos, es decir, procesos que no son predecibles de antemano y que se relacionan en gran parte con el azar. Lo que se propone es un punto de vista de la complejidad, se propone analizar los fenómenos o entenderlos desde un punto de vista de considerar los sistemas complejos, es decir, totalidades que no son sumatorias de elementos, sino estructuras de distintos niveles en los cuales los entes de nivel superior conservan, suprimen y superan los niveles inferiores. Es decir, esto es lo que Hegel denominó la Aufhebung, que es una palabra alemana que tiene la triple acepción de suprimidos, conservados y superados. Los elementos de nivel inferior, entonces, quedan suprimidos, conservados y superados en los niveles superiores. Él pone el ejemplo de la molécula de agua. Dice, la molécula de agua tiene características que permiten apagar el fuego, por ejemplo, ¿no? Pero si tomamos por un lado el oxígeno y por el otro lado el hidrógeno, vemos que estos tienen la característica de justamente ser inflamables. Entonces, lo que queda claro es que no podemos explicar las totalidades, en este caso la totalidad a nivel superior se le da a la molécula, por las características o la naturaleza de los elementos de nivel inferior. El objeto de estudio, la conciencia. Dice Nikolai Bierezov, la esencia del estudio de Vygotsky de la conciencia como estructura de la conducta humana fue la investigación de cómo esta estructura aparece y cambia genéticamente, por ejemplo, en el proceso de desarrollo conductual. Este proceso fue descrito con la Ley Genética General del Desarrollo Cultural. La internalización fue vista como el principal mecanismo de este desarrollo sociocultural.
La idea de una zona de desarrollo proximal fue no más que la aplicación concreta de este mecanismo al problema pedagógico de la relación entre educación y desarrollo. Acá tenemos los elementos centrales de la teoría: el objeto de estudio de la conciencia, la investigación, que es el cambio genético y no el estado, sino los procesos de desarrollo conductual en este caso. Y dice que el proceso es descrito por la ley genética general, que es la internalización, y la idea de una zona de desarrollo próximo, que es un concepto que vamos a ver luego, como un intento de concretizar esta idea de la internalización y cómo ocurre. ¿Cómo define Vygotsky en grandes rasgos la conciencia? Él dice, es relación social internalizada. Dice, es co-conocimiento, conocimiento que genero con otras personas, ¿no? Dice, tiene un carácter interfuncional y sistémico, ¿sí? No es un elementalismo, sino que es un sistema, como habíamos dicho. Es solo comprensible en la actividad de un sujeto concreto en un contexto específico de prácticas sociales. Supone el uso de signos, en especial el lenguaje y el habla. Sigue diciendo, la conciencia es la vivencia de las vivencias, dice. Es la unidad del significado y del sentido. No es un atributo de algún estado o proceso, sino la manera en la cual tales estados o procesos se organizan y se relacionan funcionalmente, en su forma de funcionar. La conciencia es la unidad global superadora de estos estados o procesos. ¿Sí? Acá vemos esta lógica de elementos que se van reestructurando en niveles superiores. La conciencia entonces no es una función, un objeto o un espacio, sino una forma de interrelación con otros, con el sí mismo y entre los procesos psicológicos. Nuevamente Bierezov dice, la conciencia no puede ser vista como un atributo de algún estado o proceso particular como la atención, incluso la volitiva, la voluntaria, o de la memoria, incluso la memoria lógica, sino más bien como un atributo de la manera como tales estados se organizan y se relacionan funcionalmente con la conducta y uno con el otro, ¿sí? La forma en que los estados se organizan entre sí y respecto de la conducta. La conciencia es la unidad dialéctica entre cognición, emoción, corporalidad, a la vez que de lo social y lo individual. Acá vemos justamente la manera de entender estos elementos no como opuestos, sino como parte de una misma realidad sistémica. En este sentido, Charviletto afirma, este sistema, la conciencia, no es externo o interno, o externo e interno, simplemente porque no hay límite entre ambos, entre lo externo y lo interno, ¿no? Y desde este punto de vista, la internalización no es más que la recombinación de los elementos de este sistema, es la aparición de nuevas conexiones entre ellos. Esta proposición se corresponde estrictamente con las ideas del enfoque sistémico de la psicología moderna. En este sentido, Vygotsky fue un precursor de esta epistemología sistémica. Vygotsky lo dice con estas palabras: somos conscientes de nosotros mismos porque somos conscientes de otros, y de modo análogo somos conscientes de los otros porque en nuestra relación con nosotros mismos somos iguales que los otros en su relación con nosotros. ¿Sí? Nos comunicamos con nosotros mismos de la misma manera que nos comunicamos con otras personas. La conciencia, dice Vygotsky, es cuasi social, es relación social consigo mismo. Y habíamos dicho anteriormente, lo que se internaliza es la relación social, no es un conocimiento, no es una forma de actuación, una habilidad, una competencia. A través de esas competencias, conjuntamente con esas competencias, lo que se internaliza es la relación social. Entonces, yo me hablo a mí misma como me hablo con otras personas. Tengo como si fuese una especie de teatro interno con el cual intercambio, en el cual actúan diferentes elementos que son duplicaciones o triplicaciones de mí misma.
Aquí tenemos que hacer nuevamente un paréntesis terminológico sobre los conceptos de subjetividad y conciencia. Los conceptos sujeto y subjetividad no son propios del ambiente intelectual de Vygotsky. En su obra él nunca usó esos términos. Aquí abordamos el sistema de desarrollo y funcionamiento psíquico, de eso que podemos llamar mente y que hace a la constitución de la persona humana. ¿Y qué es lo específicamente humano? La conciencia. Eso es lo que Vygotsky quería estudiar y él va a hablar en estos términos de cognición, de mente, de psiquismo y de conciencia, pero él no usa el término sujeto ni subjetividad. ¿Qué es sujeto? A pesar de que no sea un concepto apropiado para la obra vygotskiana, como dijimos recién, podemos preguntarnos qué tipo de subjetividad se puede delinear desde esta perspectiva. Todas las teorías en ciencias humanas suponen alguna forma de sujeto, forma explícita o implícita. El sujeto vygotskiano es el ser humano consciente, el cual es un sujeto histórico y hacedor de la historia. Es parte actuante del hecho social, no solo producto. Es productor y producto. La conciencia tiene un pie en lo social y un pie en lo individual, no es algo meramente interno que surge de ninguna parte. La psicología vygotskiana permite pensar no en un sujeto proyectado o preformado desde una individualidad interna o desde lo social externo, sino en una unidad dialéctica entre la historia, el presente y el futuro. Esta unidad es la actividad consciente. Continuará. Más adelante intentaremos profundizar en la relación entre conciencia, las funciones psíquicas superiores y la internalización.